Sí, mira, la primera causa de insuficiencia renal en México es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la afectación del riñón secundario a diabetes, sobre todo cuando esta está mal controlada. La recomendación es que todos los pacientes diabéticos deberían de tener una valoración por un nefrólogo para garantizar el adecuado funcionamiento y sobre todo ajustar los medicamentos que ya no son tan recomendados en determinados estadios de la enfermedad renal. Entonces primero debemos de conocer nuestro grado de funcionamiento renal para saber qué tipo de medicamentos podemos llevar, qué tipo de dieta debemos de llevar aparte de la dieta de diabético y sobre todo ver cuál es pues el estadio en el que está o las condiciones en las que se encuentra nuestro riñón después de tener 3, 4, 5, 10, 15 años de diabetes y tratar de que este riñón pues nos dure muchos años sin necesidad de requerir diálisis en un futuro. Entonces sí es muy importante hacer medicina preventiva. O sea, porque cuando el paciente llega ya que tiene síntomas, ya que se hinchó, ya que pues no está comiendo, ya que tiene un cambio en la coloración de la piel, ya que huele a urea, tiene un aliento muy fétido, entonces pues desafortunadamente ya lo único que les podemos proponer a los pacientes pues es un inicio de terapia de reemplazo renal, esto es sustituir a la función de los riñones, ¿no? Ya sea con algunos métodos como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces yo digo siempre que la mejor medicina es la medicina que previene. Nosotros estamos automedicándonos cada vez más. Desafortunadamente, la gran doctora de los mexicanos es Lolita Ayala, con su información que cura, que yo creo que enferma. La automedicación se ve cada vez más frecuente. Nos están anunciando medicamentos que al verlos en la televisión pensamos que son inocuos. Inocuos significa que pensamos que no hacen daño, pero hay que recordar que todos estos medicamentos se eliminan a través del riñón. El daño renal se va a incrementar de forma considerable, incluso llegando a la insuficiencia renal crónica en etapa final, que requiera ya de una terapia de reemplazo renal, tal como la diálisis o la hemodiálisis. Desafortunadamente veo poca regulación en la venta de estos medicamentos y el verlos en la televisión de ninguna manera significa que estos medicamentos no tengan ninguna alteración. De hecho, si revisamos en las letras chiquitas que hay en la caja, pues vienen muchas contraindicaciones, ¿no? Yo sugeriría evitar ningún medicamento que no se prescriba por un nefrólogo cuando ya tenemos el conocimiento de tener una enfermedad renal prevalente. Paradójicamente, las enfermedades más graves del riñón a veces no nos dan los síntomas que esperamos. O sea, ¿qué esperarías si tú estás enfermo del riñón? Que te duele el riñón, ¿verdad? O que tengas molestias para orinar. Sin embargo, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica severa, grave, que incluso requieren de alguna terapia de reemplazo renal como la diálisis o la hemodiálisis, no tienen síntomas en los riñones, no les duelen. En la consulta llegan pacientes que su manifestación es: doctor, yo estoy enfermo de los riñones porque me duelen los riñones. Y muchas de las veces, pues no son los riñones, ¿no? Los riñones se encuentran en una zona anatómica, ¿sí?, que es la zona lumbar. Esta zona es muy propensa a tener dolores musculares o dolores articulares o dolores óseos, que no necesariamente sean el riñón. Pero sí te digo, los principales síntomas de una enfermedad renal, el primero, el que se manifiesta primeramente, es la hipertensión. Y hay que darle mucha importancia. No hay que quitar la hipertensión nada más, sino descartar. Cualquier paciente que tiene hipertensión debutante, o sea que no se conocía hipertenso y ahorita le dicen: ¿sabes que tienes la presión bien alta? O una presión de muy difícil control, o sea que ya le di un medicamento y no se controla, ya le di otro y no se controla, debiera ser visto por un nefrólogo para descartar que no sea un problema a nivel del riñón. Cualquier paciente que tiene retención de líquidos, o sea que se hincha, párpados, tobillos, ¿sí?, también debería ser visto por un nefrólogo, porque también es uno de los síntomas de un mal funcionamiento renal. Cambios en la actividad física, cansancio, palidez de la piel, cambios de coloración en la piel, son otros datos que podemos observar a simple vista. Sin embargo, no podemos determinar la función del riñón si no tenemos estudios de sangre, estudios de orina o un ultrasonido del riñón, por lo cual es importante como estudios básicos para poder entender o analizar o valorar la función renal, una química sanguínea que nos va a determinar cómo están los niveles de creatinina, que es una sustancia que nos expresa el funcionamiento renal,
un examen de orina que nos va a mostrar si el riñón está orinando o no proteínas, que es muy importante. El riñón nunca orina proteínas, o sea, nunca pierde proteínas en la orina. De hecho, una de las funciones es mantenerlas en la sangre, y cuando estas se empiezan a ver en la orina, habla de un mal funcionamiento renal. Y finalmente una ecografía o un ultrasonido del riñón, el cual nos va a mostrar cambios en su morfología, cambios en su forma o en su aspecto.